Rafael Dumet, dramaturgo y escritor de una de las novelas más importantes de los últimos años en el Perú, El espía del Inca, con quien conversamos aquí en Arequipa acerca de El espía del Inca, su trabajo de investigación, la falta de apuesta de las editoriales en un principio para publicar el libro y sus nuevos proyectos. Adelante. Muy bien. Antes de entrar a la novela, El espía del Inca, igual tienes una larga trayectoria previa en dramaturgia. Quisiera hablar un poco de la novela histórica en el Perú, que hay antecedentes de 1920, antecedentes en el Cusco de obras de dramaturgia, también en la primera mitad de 1900, pero ¿por qué nunca se le ha dado a la novela histórica en los últimos 20, 30 años ese rol tan importante, no se le ha prestado atención de parte del público editorial y lector de la zona costera, digamos, del Perú? Yo no sabría decir por qué, la verdad. Creo que en general yo me remontaría hasta comienzos de siglo. En general ha habido muy buena producción histórica y debo confesar que yo compartía esta ignorancia respecto a, digamos, lo prolífico de esta producción. Me lo hicieron notar, curiosamente, en una presentación de mi libro, el hecho de que justamente al contrario, había una pródiga producción peruana. Entonces yo mismo he sido víctima de esta ignorancia que yo atribuyo a los que vinieron antes que nosotros, que de repente pues consideraban que no era pues muy importante hacer publicidad o no sé, es decir, considerar todas estas producciones como parte de nuestro patrimonio educativo, ¿no? Entonces debo confesarte que no sabría qué respuesta darte, ¿no? Y eso también se ve un poco, por ejemplo, en ciertas editoriales, cierto periodo que demoraron en apostar por tu libro, ¿no? Claro. ¿Cómo llevaste ese periodo de tener que estar, creo que 6 años, si no me equivoco, solamente en digital, de forma previa, y Claro. luego con Lluvia se dio la oportunidad, ¿no? ¿Cómo fue ese periodo de buscar editoriales? ¿Qué sentías en ese momento? Bueno, debo confesarte que yo no lo tomé a lo personal. No lo he tomado a lo personal en primer lugar, puesto que yo me doy cuenta que en general, cuando hay un producto en general, un libro, puede ser un último tipo de concepción, una nueva idea, en general toma tiempo en ser aceptada como algo viable por la gente, ¿no? En primer lugar, lo tuve que tomar así. Y bueno, hice lo que creo que hasta esa época cualquier escritor peruano hacía, es decir, bueno, pues tú terminaste tu libro, confiaste en él, invertiste tiempo de vida en él, y bueno, lo presentas a las editoriales españolas, peruanas, quien la agarre, ¿no? Y nada, debo confesar que en las editoriales españolas fueron muy corteses, me respondieron siempre, me explicaron en una ocasión que, por ejemplo, señor, percibimos su compromiso con el lenguaje, está muy bien escrita, la calidad del libro es alta, pero bueno, España no es un mercado para ficciones históricas prehispánicas. Cartago sí, Roma excelente, Grecia, claro, hay mucho mercado para eso, pero incas no realmente, no es mayas, aztecas, no estamos interesados en leer ese tipo de cosas. Yo comprendí, es perfecto, estaban en su derecho y es normal, es decir, al contrario, aprecié lo directos que era en este caso, pero lo que a mí me sorprendió muchísimo realmente fue la reacción de las editoriales peruanas, que fue realmente en algunos casos, o sea, ni siquiera se tomaban el trabajo de responderme. En algún caso me dijeron que no, en un caso específico me dijeron, no, nuestra editorial es una editorial comercial. Entonces, en este libro no, dadas sus características, no creemos que vaya a tener una proyección. En el lector tiene mucho quechua, su manera de hablar es un poco complicada. Creo que también mencionaron, por supuesto, la longitud. Ahora bien, yo había dado el libro a leer a muchos lectores amigos, ¿no? Diversos, que no tenían absolutamente ninguna piedad conmigo, porque yo creo que una gran cualidad de un buen amigo es no dorarte la píldora, al contrario, decirte directamente, esto es una porquería.
Y ellos me decían, caramba, eso funciona, no soy ni siquiera peruano, pero al contrario, me agarran la historia. Entonces, yo honestamente confiaba en que en este libro tenía un fuerte potencial de llegada. Yo he viajado por todo el Perú, mi familia es de los Andes, por los dos lados, por parte de padre y madre, mi familia es de Ayacucho. Yo veo como mi padre, por ejemplo, tiene una perspectiva sobre las cosas y cómo cuando a algo no, digamos, le falta el respeto en el sentido de que no ha investigado, que no sabe, que trata de mentirte, entonces, digamos, él se da cuenta inmediatamente. Entonces, yo confiaba en que ese respeto básico que yo había utilizado en tomarme el trabajo de leer, digamos, por ejemplo, todas las fuentes cajamarquinas, familiarizarme con los personajes, tratar de entender las costumbres, hacer lo mismo con Ayacucho, hacer lo mismo con Cusco, con Piura, con Ecuador. Entonces yo sabía que eso iba a tener algún tipo de respuesta favorable. No es que vaya a vender un montón, no es que el público, el lector, los lectores aprecian cuando tú los respetas, ¿no? Entonces, es algo paradójico, ¿no? Que hayan dicho, somos un editorial comercial y al final el libro ha sido, seamos sinceros, un éxito en ventas en Perú. Ha sido el libro más vendido en el Perú el 2018, el 2019 y el 2020. No la novela, el libro más vendido en el Perú. Y como te digo, bueno, debo confesarte que para mí el hecho de que haya sido un éxito de ventas es algo secundario. Para mí lo importante es que yo siento, lo veo además porque todos los días me escribe gente, que hay una llegada, es decir, que ha habido la gente ha abrazado el libro emocionalmente, culturalmente, como algo que ya es parte de ellos, ¿no? Entonces, inclusive cuando alguien por alguna razón quiere decir algo malo sobre el libro, veo que la gente se le tiene encima, ¿no? O ha habido algún caso por allí en que ha ocurrido un pequeño problema con el libro a nivel burocrático, la gente se ha indignado, ¿no? Entonces, digamos que creo que es el mejor premio que uno puede tener, ¿no? Se ha hablado y se han preguntado bastante por la investigación histórica para este libro, que fue bastante ardua. Pero yo quiero preguntar por el tema de la investigación para reconstruir este español arcaico que usa en ciertos momentos de la novela. Claro. ¿Qué tan exhaustiva es esta investigación y qué tan difícil es escribir en este protoespañol? ¿Qué tan exhaustiva? Es todo lo exhaustiva que puede ser. Es decir, yo no paro hasta estar contento. Pero quiero primero señalar la razón por la cual tienen lugar estas secciones. No son muchas, pero existen, en las cuales, digamos, hay un español arcaico. Solamente hay cuando tenemos la perspectiva de este traductor indígena que es Felipillo. Felipillo es un personaje, en primer lugar, que proviene de las costas o bien peruanas en el norte o bien del Ecuador actual, ¿no? Es decir, puede ser más o menos justamente en la zona frente a las islas de Salango, el grupo étnico llamado Manta y Huancavilca. Entonces este muchacho no habla quechua. Entonces la estructura del lenguaje que yo he inventado para poder crear la verosimilitud en los otros personajes, no podía aplicarla con él, tenía que buscar algo, o sea, algo que se pareciera a lo que yo creía que era el lenguaje que él hablaba. Y había un elemento muy importante, que era que él vivió 5 años en España antes, es decir, él fue capturado en el segundo viaje de Pizarro. Entonces, él fue llevado a España, pasó unos 4 a 5 años en España hablando exclusivamente español, este español que yo traté de recrear sobre la base de mis estudios de historia del español. Yo estudié, o sea, yo no tengo título de literatura, pero si tuviera título de algo sería de lingüística. Yo realicé mis estudios completos en lingüística católica y supuestamente mi especialidad era gramática generativa, pero tuve un excelente curso de historia del español, el señor Enrique Carrión, y yo utilicé lo más que pude para poder, digamos, reproducir este lenguaje. No solamente esto, utilicé de manera muy exhaustiva, es la palabra que corresponde, el texto de la Celestina, ¿no? Publicado en 1499, el Amadís de Gaula, que también leí exhaustivamente con miras a coger expresiones, coger palabras, tratar de entenderlas
y ver cómo se utiliza y entender la mentalidad, porque hay una mentalidad también, es decir, Felipillo aprende el español no solamente por el lenguaje que escucha, sino también sobre la base de su maestro, que es Bartolomé Ruiz. Y Bartolomé Ruiz le ha asumido además que es un hombre que tiene ascendencia árabe, entonces que está familiarizado con las Mil y Una Noches, en fin, todo ese tipo de cosas. Yo utilicé todo esto con miras a crear el lenguaje de este indígena llamado Felipillo, que me pareciera verosímil a mí. Y no paré hasta crear algo que a mí me pareciera creíble. Hablando de Felipillo, es un personaje que muchas veces, una acción simplista, lo trata de traidor, pero no es un anacronismo para la época actual. Y en segundo lugar, creo que es muy interesante la forma como tratas de manejar todos los grises que puede tener un personaje como él, ¿no? Claro. Bueno, en el caso concreto de él, a mí me parece absolutamente injusta la caracterización con la cual él ha, digamos, entrado a nuestro inconsciente, a nuestra memoria colectiva, ¿no? Es decir, para mí me parece indignante que, claro, él sea considerado el epítome del traidor, pero no solamente el epítome del traidor, sino el epítome del traidor cholo, hay que decirlo, porque a un ladrón de banco, a un millonario con apellido, digamos, compuesto, que se roba $1.000 millones, a él no lo van a llamar Felipillo. O le robas, por ejemplo, yo no sé, al país, a él no lo van. ¿No? Claro, no, pero digamos, si a él no lo van a llamar Felipillo, van a llamar Felipillo a una persona, digamos, de rasgos indígenas que supuestamente expresa esa supuestamente inherente característica traidora que tiene el indígena, ¿no? A ese lo llama Felipillo. Y es injusto, ¿por qué? Porque si nosotros calificamos a alguien de traidor, tenemos que preguntarnos a quién traicionó. Y toda traición supone un vínculo de lealtad. Y, como he repetido en varias oportunidades, Felipillo no tenía ningún... ¿Qué vínculo de lealtad tenía con alguien? A ver, ¿con quién? ¿Con Atahualpa? ¿Por qué? Por esta invención que se llama la raza, que vino 3 o 4 siglos después. ¿Qué solidaridad étnica tenía con Atahualpa? Atahualpa había destruido posiblemente su pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué solidaridad tenía él con Francisco Pizarro? ¿Qué solidaridad tenía él con Diego de Almagro? ¿Qué solidaridad tenía él con Sebastián de Benalcázar? De hecho, y también lo he mencionado en anteriores oportunidades, si nosotros realmente nos ponemos a analizar la vida de Felipillo, observaremos que en un momento determinado de su vida, a él lo mandaron a ser el enviado de, no recuerdo si, creo que fue Almagro, a Manco Inca, el nuevo Inca que se había rebelado contra los españoles, y la idea era tratar de convencerlo de que depusiera su rebelión. Entonces lo mandaron a Felipillo. ¿Y qué pasó? Felipillo quedó seducido por este chiquillo de 17, 18 años, él tenía más o menos la misma edad. Se quedó completamente impresionado con él y nada, planificó además, de manera muy cuidadosa, su traición a todos los españoles, porque finalmente él abandonó esta reunión que tuvo con Manco Inca, fue con toda la tropa de Diego de Almagro hacia el sur, hacia Chile, los abandonó y se reunió con las tropas de Manco Inca a defender, creo que inclusive se fue hasta Vilcabamba, no estoy seguro de ello, y nada, en un momento determinado los españoles regresaron, se enfrentaron contra las tropas de Manco Inca, Felipillo fue capturado y claro, los españoles estaban tan molestos con él que no simplemente le dieron una muerte común y corriente, sino que lo descuartizaron. Entonces, ese es el final de Felipillo. Si tú encuentras que esta biografía merece el epítome traidor, yo no sé, vivimos en mundos diferentes, ¿no? Ahora, para ir cerrando, porque a veces el tiempo es bastante no te preocupes. corto en medios. Y yo a veces hablo demasiado. No se preocupe, es una sala excelente. Quería preguntar por un tema ligado a esto, ¿no? A veces tenemos una visión a raíz de esta investigación, sin ser historiador, pero has hecho una investigación que un historiador fácilmente podría haber hecho. ¿Qué tan mínima es a veces la visión que puede tener
un peruano promedio de todo el periodo de la conquista española de los incas? Bueno, no hay que ser injusto, es decir, yo no sé, me parece injusto hablar mal en contra del peruano. Yo preferiría hablar mal en contra del sistema educativo, claro, que forma a ese peruano, ¿no? Y debo confesar que yo, además, considero que la deficiencia, las falencias de ese sistema educativo, yo podría pensar que son a propósito, que ha habido gente en el transcurso de nuestra historia, gente muy interesada en mantenerlos en la ignorancia en la cual estamos, ¿no? A mí me hubiera gustado, lo digo con absoluta sinceridad, me hubiera gustado que una persona diferente hubiera escrito este libro. Una persona que no fuera de Lima, una persona que fuera quechua-hablante, una persona que hubiera tenido acceso a educación, bueno, y oportunidades que yo he tenido. Quizá hubiera sido un libro diferente, posiblemente más interesante, pero nada, las cosas se dieron como se dieron y nada. Pero sí es cierto, hay otra cosa también con la cual creo que es relevante finalizar. Todos los pueblos se cuentan historias a sí mismos. Tú lo puedes observar inclusive ahora en las series de Netflix, que ahora nosotros podemos ver que ocurren en todo el mundo. Todos los países, por ejemplo, que cuentan, por ejemplo, los gobiernos están invirtiendo dinero en estas series en las cuales ellas pretenden presentar estas versiones nacionalistas, preciosas, limpias, de ellos mismos. Ellos también están haciendo lo mismo que están haciendo nuestros gobernantes, en el sentido de tratando de venderte cuentos, meterte cuentos, clichés acerca de su propia historia, para engañar a su propia gente, ¿no? Muy interesante, y con eso termino. Por ejemplo, esta relectura de la historia de Stalin que están haciendo los rusos, por ejemplo, ¿no? En la cual es un hombre admirable, muy interesante, ¿no? Es decir, pero bueno, eso es lo que ahí lo dejo. Siempre mencionas a Alex Cajé como uno de los principales referentes para lo que es la novela espionaje, para escribir espía Inca. ¿Pero has tenido algún referente de novela histórica que se pueda conocer? Digamos, honestamente, no, para mí la novela histórica no tiene ninguna particularidad, es decir, para mí la novela histórica es simplemente novela con gente que ha vivido en el pasado, nada más. Pero claro, yo tuve referentes como por ejemplo La Guerra y la Paz de Tolstoy, por ejemplo. Vi también, por ejemplo, fue muy importante, inclusive hasta ahora, El nombre de la rosa de Humberto Eco. Fue muy importante para mí también La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. Fue muy importante para mí también El siglo de las luces de Alejo Carpentier, el escritor cubano. Pero también, sobre todo, para las partes líricas en las cuales tú quieres meterte en el alma de la gente, fue importantísima la novela Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Y ya. Y ahora, finalmente, sé que estás trabajando en una novela también de espionaje, también de un personaje peruano, más ligado al siglo pasado, y creo que ya está lista para salir. ¿Qué nos puedes comentar de ella? Bueno, esa novela saldrá ya está terminada, saldrá en abril de 2023 por Penguin Random House. Se titula, es una saga inspirada en la vida del político y propagandista peruano llamado Eudosio Rabines, y su título es El camarada Jorge y el dragón. Y es, como te digo, el primer volumen de una saga inspirada en la vida de esta persona. Sospecho que tendrá 3 o 4 volúmenes. El primer volumen, que es el que saldrá, estará dedicado sobre todo a su infancia, primera juventud en la Cajamarca de inicios del siglo XX. Muchas gracias y esperamos verla muy pronto.